Para esta prevención, un punto que es fundamental en los bancos es el conocimiento del cliente y del mercado. ¿Esto qué implica? Que el banco tiene que hacerle un seguimiento muy grande a cada persona. Primero, y es algo que yo sé que incomoda mucho a la gente, que es pedirle una serie de requisitos para poder abrir una cuenta en un banco, porque se exige que el banco sepa quién es esa persona y de dónde vienen sus ingresos. Luego, una vez que esa cuenta está abierta, se hacen una serie de mecanismos de prevención que señalan, generan señales de alerta, que es como, por ejemplo, seguirle cuáles son los movimientos que tiene esa cuenta, qué tienen que ver esos movimientos con la actividad que la persona desempeña. Si en un momento hay un ingreso de unas platas que son más, pues que parecen, se salen un poco, digamos, de lo que es habitual de la persona que normalmente ha tenido esa cuenta, pues hay anuncios también, lo que son operaciones en efectivo. Todo este tipo de señales lo que hacen es que los bancos tengan que monitorear cada cuenta, seguirle la pista todos los meses, y de ahí, cuando detectan, por ejemplo, esto que se llaman pues operaciones sospechosas o transacciones en efectivo, en fin, cualquier cosa que sea normal dentro de un comportamiento que ha tenido tradicionalmente la cuenta, esto se informa a la OIAF, la cual pues ya empieza a entrar por el conducto de la vía ya judicial, de cómo la OIAF y el resto de las entidades del Estado pues van a actuar frente a una detección que anuncian los bancos que ocurrió algo raro y que pues deben hacer algo porque se está detectando una operación sospechosa. Entonces, ¿qué hicieron los bancos frente a la situación de las pirámides? Como les mencioné, las pirámides en últimas eran un competidor de los bancos en la captación de recursos, no regulado, que pagaba unos rendimientos muy grandes frente a un sistema regulado con unos rendimientos muy chiquitos. El punto por el lado que atacó y los bancos percibieron que estaba ocurriendo lo de las pirámides, fue por el lado de los depósitos, en el sentido de que estas pirámides en un comienzo empezaron a depositar los recursos y a abrir cuentas a nombre de terceros en los bancos. Cuando por todos estos mecanismos que le estaba mencionando antes, de prevención del lavado de activos, se empezó a detectar en el sistema financiero que estaban abriéndose cuentas que no correspondían con lo normal, que las personas no se sabía exactamente quiénes eran, que tenían unos comportamientos extraños. Lo que hizo el sistema bancario fue evitar que se abrieran esas cuentas. Se empezaron a cerrar las cuentas de manera que, y se anunció a las autoridades por los mecanismos que tradicionalmente se hace, inclusive se habló con la Fiscalía, con la Superintendencia Financiera, para notificarles que estaba pasando cosas muy extrañas por entre el sistema en poblaciones localizadas, y que los bancos pues se pusieron en ese momento de acuerdo en no recibir cuentas que detectaban que tenían comportamientos extraños. Y eso fue lo que llevó a algo que yo no he podido saber si a la postre es bueno o malo. Es una cosa interesante, que es que, como ustedes podrán haber visto, quienes han seguido poco la historia de lo que pasó con las pirámides, estas pirámides no operaban por entre el sistema financiero. Estas pirámides, y yo creo que parte un poco digamos, del ataque que hubo contra el sistema financiero de parte de las pirámides, fue que les negaron manejar las platas por entre el sistema, y algunas de estas pirámides les tocó montar transportadoras de valores para poder llevar los recursos de un sitio a otro. Digo que lo que no sé si es bueno o malo es que este hecho llevó a que todo esto fuera en efectivo, y de manera que hoy en día, pues volviendo al tema que mencionaba el doctor Oscar Iván, hay una cantidad de demandas contra el Estado pues que son gigantescas, y no se sabe ni de quién, ni quiénes son, ni cuánto fueron, ni por dónde se movieron los dineros, ni nada, porque simplemente todo esto estuvo por fuera del sistema financiero, que fue la forma como los bancos enfrentaron esta situación. Y entonces, al estar en efectivo, pues obviamente se complican mucho más las investigaciones judiciales que se puedan hacer, porque empiezan a no existir pruebas de nada. Pero bueno, digamos que eso fue lo que hizo el sistema financiero cuando vio que había problemas, que se estaban generando este tipo de cuentas y que probablemente había lavado de activos detrás de ellas. Ahora, ¿qué se puede hacer para prevenir las pirámides? Yo creo que un punto, que es algo que la asociación bancaria ha hecho un énfasis muy grande, pero muy grande, quizás no ha sido tan respaldado por el gobierno, pero ahí vamos trabajándole a eso. Ya se han sacado 2 leyes que tratan de atacar este problema,
es buscar extenderle a la población colombiana una mayor educación financiera, y que esta educación financiera comience desde los niños. No solamente es a la persona que se acerque a un banco a pedir un crédito, que se le explique cómo se paga un crédito, cómo no endeudarse más de lo que no puede, pero sino que hay un concepto de que es una tasa de interés, que son unas cuentas, de manera que a lo largo de la vida la persona puede entender y llegar a razonamientos como el que les mencionaba al principio, pues que si una tasa de interés de la economía es 10% y alguien está ofreciendo 300%, pues ciertamente hay algo que no cuadra, y que lo que está es comprando la lotería o el baloto o no tengo ni idea, pero está metiendo en un negocio de alto riesgo, y que pues como cuando uno compra la lotería, si no se la gana, pues perdió la plata que invirtió ahí, y eso tendría que ser así, no puede ser de otra manera. Y por el otro lado, pues también el punto que también señalaba el doctor Oscar Iván, es que es fundamental que el Estado sea, pues el Estado debe ser quien responde por evitar que las platas del público se vayan a este tipo de negocios fraudulentos, y para eso pues las autoridades deben contar con todos los instrumentos legales que requieren para poder actuar a tiempo. Ya como vimos, hay hoy en día más instrumentos, no sé si todos los que se necesiten, yo diría que eventualmente se va a tener que regular más, que es lo que se considera por una captación habitual, que puede estar desfigurada en muchas formas, como de hecho, pues, por ejemplo, todas las tarjetas prepago, todo, hay un problema ahí de que si son captación masiva y habitual o no, pero eso pues es lo que llevaría también a que el Estado, los particulares no solamente sepan cómo actuar, sino el Estado también cómo proteger a los particulares de que entren en este tipo de pirámides y de estafas como ya ha ocurrido. Muchas gracias. Queremos agradecerle entonces a la doctora María Mercedes Cuéllar, presidente de Asobancaria, por estar presente en este foro. Lo cierto es que con todo el tema de las pirámides ilegales y la crisis que vivió el país por cuenta de estas, las historias de la gente son las que más duelen, ya sea por ignorancia, por ambición, por simple deseo de querer mejorar económicamente. En el año 2008, un diario publicaba algunas de estas historias así. Jesús, un limpiabotas de la Hormiga Putumayo, pidió un préstamo de 5 millones de pesos. Como a todos les iba tan bien, yo quería ganar, ahora debo trabajar más para pagar, decía resignado. María vendió su motocicleta con la que hacía entregas a domicilio de un restaurante, y su esposo Juan vendió 2 animalitos, por lo que se quedaron sin herramientas para trabajar. Patricia, una joven de Pereira, soñaba que con los dividendos prometidos iba a pagar sus estudios universitarios, y hasta ahora ni siquiera ha podido recuperarse para empezar a estudiar. Y Marta, una taxista de Bogotá, planeaba ver el mar por primera vez en su vida. Ninguno de esos sueños pudo hacerse realidad. Por el contrario, todas esas promesas de multiplicar sus ahorros se desvanecieron, y lo que hicieron fue llevarlos a la quiebra, hacer que perdieran sus trabajos y acrecentar los niveles de desempleo y pobreza en algunas regiones del país. En este momento estaba programado el doctor Juan Ricardo Ortega, pero él se excusó, no dice que no vendrá, sino que va a hacer todo lo posible por venir en el transcurso de la mañana. Ok, ya me acaba de confirmar el doctor Velilla que viene entonces a las 11 de la mañana. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora Beatriz Elena Londoño, coordinadora del Grupo de Prevención y Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera. Abogada egresada de la Universidad Libre Seccional de Pereira, especializada en Derecho Financiero del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con estudios en investigación de lavado de activos en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la División de Investigación Criminal del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, la Interpol, la División de Investigación de Aduanas del Reino Unido y la DEA, entre otros. En la actual Superintendencia Financiera se desempeñó como directora de Prevención y Control de Lavado de Activos, y desde el año 2009 ocupa el cargo de coordinadora del Grupo de Prevención y Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera. Démosle la bienvenida, por favor, a la doctora Beatriz Elena Londoño.
Muchas gracias al doctor Velilla y a Complexos por permitirnos estar aquí con ustedes y compartir las experiencias que hemos logrado en la Superintendencia Financiera en desarrollo de nuestras funciones en materia de prevención de ejercicio ilegal de actividad financiera. Permítanme presentar los saludos del señor Superintendente Financiero. Para él es muy importante haber podido estar en este foro con ustedes, pero presenta sus excusas porque está fuera del país. Nuestro tema entonces se va a enfocar a, como ya lo dije, compartir nuestras experiencias y poner unos temas sobre la mesa que nos permitan tener una base de discusión sobre la forma en que debemos actuar o cómo podemos llegar a una acción más efectiva en un tema que, como lo dijo la doctora María Mercedes, está evolucionando y que en la medida en que eso ocurre, pues la norma y las herramientas de la autoridad, de las autoridades competentes para prevenirlo deben estar igualmente en esa evolución. Nosotros en la Superintendencia Financiera vamos a tratar estos temas. Queremos diferenciar específicamente lo que llamamos de pirámides con respecto de el concepto general de intermediación y de ejercicio ilegal de intermediación financiera. Hemos encontrado varias fases y varias modalidades y frente a eso también varias figuras aplicables. Pirámide, el concepto clásico, cómo desde ese concepto clásico hemos llegado a un esquema actual, qué es lo que nosotros entendemos de por qué se está dando el negocio informal en la actualidad, algunas cifras de lo que nosotros hemos encontrado y nuestras perspectivas del negocio. También queremos aprovechar para mencionar lo que llamamos nosotros otros esquemas de fraude y cómo han logrado, mediante toda la tecnología, invitar a personas a que entreguen su información financiera, a que caigan en ese tipo de esquemas. Iniciemos entonces con la definición de pirámide, ya lo dijo la doctora María Mercedes. Nosotros tenemos que hablar en este idioma. Tenemos un ejercicio ilegal de intermediación financiera. Ese ejercicio ilegal comprende muchas gamas. Esta es apenas una de ellas. La más tradicional o la que comúnmente se ha conocido desde la antigüedad es esta pirámide. La pirámide consiste en recibir o entregar un dinero con la expectativa que me van a dar ese dinero más un rendimiento y que ese dinero me lo van a dar a partir de las vinculaciones o de los dineros que reciban de las demás personas que yo vincule. Lo clave aquí es que no hay una actividad financiera real que genere ese dinero, que genere esa ganancia. Ahí lo que hay es la expectativa de que alguien más se afilie, de tal forma que en el momento en que se suspende la cadena de afiliación, pues los que están pendientes de recibir, obviamente, pierden sus dineros. Aquí, con la experiencia que vimos, esto está generando un tema de usura claro. Obviamente las personas que invirtieron sus dineros en este esquema estaban esperando y alcanzaron unos de ellos a recibir unos rendimientos que van muy por encima de la tasa de usura. También se mezclaron dineros provenientes de actividades ilícitas, por ejemplo narcotráfico. Era la única manera que tenían de pagar esos rendimientos y esas utilidades tan altas. Las personas que invertían sabían que ninguna actividad legal podía generar esos rendimientos que le estaban dando. Ahí estaba ese concepto interno, que estaban arriesgando sus dineros y que estaban recibiendo y jugándole a una apuesta de recibir ganancias que venían de actividades no lícitas. Una de ellas es el narcotráfico, pero perfectamente se pudo dar cualquiera de las actividades ilegales, tráfico de armas, etc. Igualmente se da un componente de evasión de impuestos y se da un componente para disfrazar pagos indebidos. Muchos de los reclamantes o de los no reclamantes también fueron funcionarios que llevaron ahí dineros provenientes de actividades o de pagos indebidos que después no podían estar sacándolos a flote y no podían ser objeto de ningún reclamo. Y obviamente el ciudadano del común que invirtió todos sus dineros, que incluso puso en riesgo sus activos y sus ahorros de toda la vida, llevándolos bajo esta expectativa con los resultados nefastos que ya conocemos. Desde ese momento hasta acá ha evolucionado a esquemas mucho más sofisticados. Este es apenas uno de los esquemas que hemos conocido nosotros.
frente a la actuación de la superintendencia debemos reconocer que la posibilidad que hemos tenido de detectar estos y de actuar rápidamente y de poner las medidas administrativas se ha dado únicamente gracias a las medidas que se adoptaron a partir de la emergencia del 2008, específicamente de la emergencia social en virtud de la cual se expidió el decreto 4334. Ha sido nuestra herramienta y nos ha permitido, como dije, aplicar las medidas correspondientes. De tal forma que desde esa pirámide clásica, en donde, digamos, no hay, como decimos nosotros internamente, una actividad que genere esa fuente de ingresos, hemos encontrado ahora operaciones en donde sí hay actividades reales que están generando ingresos. Y hay actividades reales que se mezclan con este tipo de captación, que terminan llevando a una canasta tanto dineros, digamos, bien habidos como dineros producto de la captación. Y estas actividades reales se generan a partir de lo que nosotros conocemos como contratistas o como empresarios del sector real, que la característica normal es que tienen un flujo futuro de dineros. Son personas que tienen una expectativa porque o están desarrollando un contrato o tienen una actividad mercantil de venta de mercancías, etcétera, que genera un flujo futuro de dinero que están seguros van a recibir, porque o ya facturaron o tienen vendidos ya sus activos a largo plazo. Esos flujos futuros le permiten a estas personas retrotraer a valor presente y conseguir una liquidez a valor presente, liquidez que la entregan de varias maneras, mediante cesión de derechos de beneficio o mediante de diversos tipos de contratos. Esta explicación que estoy dando es una explicación válida y es una explicación normal dentro de la operación económica normal y legal. El problema es que estas personas, aquí en este esquema se ven dos extremos. Una persona que asesora a alguien que requiere recursos para financiar su actividad en la manera como debe conseguirlos, y una persona que está desarrollando su actividad económica que necesita esa asesoría, y los inversionistas que tienen, llamémoslos así, que son personas que tienen excesos de liquidez y que están interesados en invertirlos a una ganancia conveniente para ellos. Tienen una fórmula tradicional, ir al esquema financiero, al sector financiero formal, dentro de todos los esquemas y todas las posibilidades. Sistema financiero entendido como las instituciones financieras vigiladas por la superintendencia o las instituciones del mercado de valores vigiladas por la superintendencia. Ahí no hay ningún riesgo, está cubierto por lo que, como ya se ha hablado acá, todas las seguridades que tienen que cumplir las entidades vigiladas por la superintendencia para poder funcionar. El problema se ha presentado cuando estas personas no acuden a ese sector financiero, a ese sector formal, sino que acuden al sector de financiación informal. Estas personas, orientadas por lo que nosotros llamamos estructuradores de negocios, en la práctica tienen un sinnúmero de denominaciones, pero en general son estructuradores de negocios, cogen sus flujos futuros de los que les hablé ya y los llevan a figuras o a mecanismos que les permiten compartimentarlos y aparentemente cederlos a los inversionistas. De tal forma que, por ejemplo, a un inversionista le presentan la posibilidad de participar dentro del flujo de una comercialización de esmeraldas, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente, y obviamente entraría bajo un esquema formal si adquiere una cesión, quien necesita financiarse cede una porción de su actividad, de sus flujos futuros, adquiere esa porción y entraría con él a participar en utilidades o a participar en pérdidas al finalizar el desarrollo de la operación respectiva, exportación de esmeraldas o producción de esmeraldas o explotación de la mina. Pero realmente hemos comprobado que quien invierte no entra bajo esa calidad. Quien invierte lo que hace es entregar su dinero bajo la promesa que en un plazo que hemos encontrado en promedio de 3 meses va a recibir un rendimiento, un porcentaje fijo.
un porcentaje que fluctúa entre el 12 y el 17%, obviamente es mucho más alto en algunos momentos que el porcentaje que está generando la operación, o estaría generando una operación dentro del sistema financiero. Él sabe entonces de antemano que aparentemente y que va a tener su dinero respaldado en alguien que tiene una actividad que es la explotación de minería, pero ese tema es un tema que le da de alguna manera una seguridad que por lo menos tiene alguien una actividad lícita, pero sabe realmente que él no va a estar ahí participando con las ganancias o con las pérdidas de esa inversión, sino que en 3 meses a él le devuelven su plata con un capital, plata que va a seguir reinvirtiendo. Muchas veces estas personas no reclaman esos rendimientos, sino que van seleccionando y van volviendo a recaer en el mismo esquema. Del otro lado, quien recibe esas fuentes de recursos va a llegar, hemos encontrado que no tiene el respaldo suficiente, ni la organización administrativa y contable, para poder responder en determinado momento y cubrirse del riesgo de iliquidez que le puede generar esta operación. E incluso hemos encontrado que la actividad económica que le está generando el flujo en algunos momentos ha interrumpido ese flujo, pero que frente a los compromisos que ha tenido frente a los inversionistas, ha tenido que acudir a el esquema que nosotros llamamos de piramidación. Ya ahí entonces se mezcla con la primera parte que vimos, y es que termina siendo un flujo en donde los dineros que está reconociendo a los inversionistas dentro de los plazos no vienen de la facturación o de la explotación de la actividad minera, sino que vienen de los dineros que están entregando los demás inversionistas. O sea, llega a digámoslo así, endeudarse frente a los inversionistas, de tal forma que si llegara a presentarse una reclamación total de todos ellos, sin que se dieran las reinversiones, estaría totalmente ilíquido y no tendría ningún respaldo. ¿Agravado en qué? Agravado que ni siquiera en algunos casos saben cuál es la lista total de inversionistas, que no tienen activos claros, que terminan siendo en algunos momentos esto generando un exceso de liquidez para quien se está financiando, que terminan siendo llevados no solamente a la actividad de la minería, sino a otra serie de actividades conexas o de sociedades conexas. Entonces termina siendo una maraña de empresas en donde reciben y son las destinatarias de todos los dineros, que al final no sabe cómo responder ni cómo identificar qué porción es de qué inversionista. Por eso tenemos este esquema aquí planteado. Aquí en este esquema, en las últimas medidas que ha adoptado la superintendencia, hemos encontrado tanto captación ilegal, entendida como quien recibe dineros en los términos del decreto 1981 que mencionó la doctora María Mercedes, con una forma masiva, más de 20 personas o con más de 50 obligaciones. De las pirámides, como les mencioné, las pirámides en últimas era un competidor de los bancos en la captación de recursos, no regulado, que pagaba unos rendimientos muy grandes frente a un sistema regulado con unos rendimientos muy chiquitos. El punto por el lado que atacó y los bancos percibieron que estaba ocurriendo lo de las pirámides, fue por el lado de los depósitos, en el sentido de que estas pirámides en un comienzo empezaron a depositar los recursos y a abrir cuentas a nombre de terceros en los bancos. Cuando por todos estos mecanismos que le estaba mencionando antes, de prevención del lavado de activos, se empezó a detectar en el sistema financiero que estaban abriéndose cuentas que no correspondían con lo normal, que las personas no se sabía exactamente quiénes eran, que tenían unos comportamientos extraños. Lo que hizo el sistema bancario fue evitar que se abrieran esas cuentas. Se empezaron a cerrar las cuentas de manera que, y se anunció a las autoridades por los mecanismos que tradicionalmente se hace, inclusive se habló con la Fiscalía, con la Superintendencia Financiera, para notificarles que estaba pasando cosas muy extrañas por entre el sistema en poblaciones localizadas, y que los bancos pues se pusieron en ese momento de acuerdo en no recibir cuentas que detectaban que tenían comportamientos extraños. Y eso fue lo que llevó a algo que yo no he podido saber si a la postre es bueno o malo. Es una cosa interesante, que es que, como ustedes podrán haber visto, quienes han seguido poco la historia de lo que pasó con las pirámides, estas pirámides no operaban por entre el sistema financiero. Estas pirámides, y yo creo que parte un poco digamos, del ataque que hubo contra el sistema financiero de parte de las pirámides, fue que les negaron manejar las platas por entre el sistema,
y algunas de estas pirámides les tocó montar transportadoras de valores para poder llevar los recursos de un sitio a otro. Digo que lo que no sé si es bueno o malo es que este hecho llevó a que todo esto fuera en efectivo, y de manera que hoy en día, pues volviendo al tema que mencionaba el doctor Oscar Iván, hay una cantidad de demandas contra el Estado, pues que son gigantescas, y no se sabe ni de quién, ni quiénes son, ni cuánto fueron, ni por dónde se movieron los dineros, ni nada, porque simplemente todo esto estuvo por fuera del sistema financiero, que fue la forma como los bancos enfrentaron esta situación, y entonces al estar en efectivo, pues obviamente se complican mucho más las investigaciones judiciales que se puedan hacer, porque empiezan a no existir pruebas de nada. Pero bueno, digamos que eso fue lo que hizo el sistema financiero cuando vio que había problemas que se estaban generando este tipo de cuentas, y que para esta prevención un punto que es fundamental en los bancos es el conocimiento del cliente y del mercado. ¿Esto qué implica? Que el banco tiene que hacerle un seguimiento muy grande a cada persona. Primero, y es algo que yo sé que incomoda mucho a la gente, que es pedirle una serie de requisitos para poder abrir una cuenta en un banco, porque se exige que el banco sepa quién es esa persona y de dónde vienen sus ingresos. Luego, una vez que esa cuenta está abierta, se hacen una serie de mecanismos de prevención que señalan, generan señales de alerta, que es como, por ejemplo, seguirle cuáles son los movimientos que tiene esa cuenta, qué tienen que ver esos movimientos con la actividad que la persona desempeña. Si en un momento hay un ingreso de unas platas que son más, pues que se salen un poco, digamos, de lo que es habitual de la persona que normalmente ha tenido esa cuenta, pues hay anuncios también, lo que son operaciones en efectivo. Todo este tipo de señales lo que hacen es que los bancos tengan que monitorear cada cuenta, seguirle la pista todos los meses, y de ahí, cuando detectan, por ejemplo, esto que se llaman pues operaciones sospechosas o transacciones en efectivo, en fin, cualquier cosa que sea normal dentro de un comportamiento que ha tenido tradicionalmente la cuenta, esto se informa a la OIAF, la cual pues ya empieza a entrar por el conducto de la vía ya judicial, de cómo la OIAF y el resto de las entidades del Estado pues van a actuar frente a una detección que anuncian los bancos que ocurrió algo raro y que pues deben hacer algo porque se está detectando una operación sospechosa. Entonces, ¿qué hicieron los bancos frente a la situación?